música antigua, sin más. Pues mis valedores, hoy es miércoles 9 de octubre del 2013 y voy a hablar de lo que me proponía el pasado lunes, nada más que falló la máquina y tuve que suspender el programa. Y de lo que iba a hablar, y ahora voy a referirme a ello, es del amor, el sexo, las pasiones anubarradas, atorrenciadas en el mito y la historia de la Grecia antigua. Para comenzar, leo: el Olimpo representa el mayor espectáculo de la sexualidad libre de los griegos. Desde Zeus, que no desdeñaba la bestialidad del toro y del cisne, provocando la alegría inhumana de Europa y Leda, hasta el pobre Príapo, el más plebeyo de los subdioses, todo el panteón helénico ofrece la vida amorosa de una civilización refinada y equilibrada, que sabe conciliar el espíritu de Eros con el sexo de Príapo. Y ustedes saben que la zoofilia no fue para nada desconocida de Zeus, un dios sucio, un dios pasional, un dios arrebatado, un dios desequilibrado, un dios que era imagen y semejanza de los hombres que lo crearon. Los dioses son exactamente el reflejo del hombre que los crea. Nada más que tienen, el hombre les confiere la gracia, ya sea de la inmortalidad y de una omnipotencia que los propios humanos no tenemos. Entonces, imaginamos y creamos dioses exactamente a la altura de nuestras pasiones, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, pero les agregamos la inmortalidad. Así Zeus, me parece horrendo el individuo el dios de la Grecia antigua. Cuando le convino acercarse a Europa, no tiene nada que ver con el continente. Europa era una mujer muy hermosa, una joven hermosa. En la playa estaba jugando con otras jóvenes como ella, y entonces Zeus adoptó la figura de un toro blanco, hermosísimo y mansito, al grado de que empezaron a jugar con él todas las jóvenes aquellas, y aún se atrevió Europa a treparse en los lomos del animal. Fue cuando éste entró al mar rapidísimo, se la raptó y llegando al otro extremo del océano, la hizo su compañera, la hizo suya, la violentó. Ese era Zeus. Y cuando quiso acercarse a Leda, se metamorfoseó en cisne, y como cisne, pues metió su pico, supongo, en la endeja, que así se llama, abertura de Leda, y ella concibió y parió a Helena y Clitemnestra. Después a Castor y Pólux, uno de ellos dios y el otro mortal. Pero que tanto los dos gemelos, los dos mellizos, los dos dídimos, tanto se amaron que no había diferencia entre el mortal y el inmortal. Fueron las cuatro apariciones, aunque nada más hubo 2, 3, de Leda, que concibió por obra y gracia de este Zeus convertido en cisne. Y el Príapo, sí, humilde, el Príapo más que humilde es grotesco,
es un miembro masculino descomunal. Ese es el semidios Príapo, no confundir con Príamo, que fue el rey de Troya, una Troya vencida por Aquiles, por Odiseo, por Áyax y por todos los héroes que la mantuvieron sitiada durante 10 años y que por fin cayó gracias a las argucias de Odiseo, por más que el caballo no fue creación de Odiseo, pero sí fue realización del propio Odiseo. Entonces, Príamo es un rey hermosamente majestuoso, tiene de esposa a Hécuba y tiene hijos, por ejemplo, Casandra, la hija, que es además adivina, ¿qué otra palabra? Profeta. Ese es Príamo. Y Príapo es, como les digo, un miembro masculino descomunal, grotesco, deleite nada más de las muy bajas pasiones. Del tema seguiré hablando en varias emisiones de este programa El Valedor, porque es abundoso y es interesante, pero por ahora hay que hablar de las diferencias que había entre Esparta y Atenas. Los atenienses eran refinados, eran cultos, concibieron, crearon la democracia, una democracia primitiva, pero en fin, la democracia, eran filósofos, eran dados a las artes, a las letras, a la filosofía, a la arquitectura. Estos eran los helenos, los de Atenas. Los otros eran los espartanos. La semilla del fascismo, eran unos cuantos, 12, 15 mil, y tenían 250,000 esclavos, pero no gozaban de la vida. Toda su existencia transcurría en el sacrificio, en la mortificación, en la idea de la patria que era Esparta, y eran prácticamente invencibles, siempre tenían una guerra precisamente con los atenienses, con los de Atenas, con los helenos, y muchas veces vencían precisamente a los helenos, muchas veces eran vencidos, pero caramba, qué manera de tener una educación que quedó ya por antonomasia, educación espartana, de sacrificio, de soportar el dolor, de privaciones, una vida austera, una vida que solamente pensaba en la guerra y en el triunfo. Cuando las madres despedían a sus hijos jóvenes que iban a la guerra, les entregaban el escudo y les decían: vuelve con él o sobre él. Y una vez hubo un joven que desertó y se refugió en el templo de algún dios, y ustedes saben que el derecho de asilo era sagrado, lo es todavía, por más que en Panamá el alto clero católico traicionó a quienes se refugiaron precisamente en la iglesia, pero esa es otra cuestión. Esto fue hace poco, digo Panamá, en relación a lo que estoy hablando de Grecia y de Esparta.
Entonces aquel desertor se refugió en el templo. ¿Y qué podían hacer? Y la madre del desertor dijo, déjenlo allí, nada más hay que tapiar, hay que cerrar con tabiques, puertas y ventanas. No vamos a romper el derecho de asilo, nada más vamos a cerrar puertas y ventanas con tabiques. Y murió de hambre y de sed aquel desdichado. La idea fue de la propia madre. Esos eran los espartanos. Allí no florecieron las artes, las letras, la filosofía, la cultura en general, la arquitectura, la pintura, nada. Artes marciales y nada más. Con todo y que tuvieron uno de los legisladores portentosos, de los más grandes que ha habido en la humanidad, Licurgo. Leo de este estudio del cual yo no soy el autor. En la religión griega puede encontrarse toda una mezcolanza de dioses, semidioses, héroes y hombres que constituyen la herencia de los pueblos mediterráneos, herencias asiáticas y prehelénicas que se incrustaron en Grecia, al lado de la costumbre sagrada de la prostitución procedente de Babilonia, Sumeria, Jerusalén o Memphis, se encuentra el contraste del culto a la virginidad, también nacido en Oriente. El padre adquiere el derecho de vender a su hija si no es pura. La pérdida de la virginidad es una forma latente de muerte. De aquí la leyenda de Artemisa o Diana, que debía permanecer virgen, la famosa Diana cazadora que está en alguna de estas colonias de la ciudad, la Diana cazadora. El culto a la virginidad, pues sí, esta Diana o Artemisa, que también se llama, permaneció virgen, se supone, pero Acteón, a propósito, es un cazador. Acteón, yendo un día de caza, sorprendió a la diosa en el baño. Artemisa, ofendida por haber sido vista en su desnudez, lo metamorfoseó en ciervo y sus 80 perros lo devoraron. Esto no impidió que la diosa de la doncellez y la castidad diese 50 hijos a Endimión y otorgase sus favores a Orión y a Pan, aun cuando este último los obtuvo a la fuerza. Tuvo un séquito de 60 hijas de Océano, y todas las jóvenes que deseaban acompañarla debían hacer voto de castidad. Sus sacerdotisas eran vírgenes, y cuando una se casaba debía dejar su puesto. Caramba. La leyenda de Calipso cuenta cómo fue seducida por Júpiter, y al ser descubierto su desliz, para que no vieran su abultado vientre, se negó a ir al baño con sus compañeras. Artemisa la expulsó de su séquito. También de Extremo Oriente llegaron formas míticas concretadas en el fruto de los amores de Hermes y Afrodita, más conocido como Hermafrodita, por haber nacido de Hermes y de Afrodita. He leído mucho de la mitología y me sorprende Helena, que fue causa de toda una guerra en donde los griegos, defendiendo el honor de Helena, ¿cuál honor, cuál defensa?
ganaron Troya y con eso, imaginen ustedes, ganaron el derecho al tráfico de sus barcos por el Helesponto, hoy llamado los Dardanelos, y fue un jalón muy importante en el avance de la civilización y del progreso de Grecia y de todos los pueblos circunvecinos de toda Europa, que así tuvieron acceso al oriente, al Asia, al Mar Negro, a la desembocadura del Caspio, a todas las regiones riquísimas de Oriente, de Asia para empezar. Entonces, eso de que defender la honra de Helena, bueno, pues en la literatura está muy bien, pero por otra parte, leo, no recuerdo el autor francés, de un libro del Fondo de Cultura Económica, en donde el autor asienta cómo Helena llegó virgen al matrimonio con Menelao, habiendo sido amante durante mucho tiempo de Teseo. Amante de Teseo y virgen, sí, sodomía, imaginen ustedes. Helena sodomizada por Teseo y con su himen, con su diafragma impoluto, intacto. Pues sí, pero se daban sus mañas para gozar sin necesidad de desfloración. Recuerdo en este momento otra escena de amor que ocurrió entre Psique y Eros. Eros, un dios joven, imagínense, Eros es el dios precisamente de la sexualidad, de la pulsión sexual. Eros fue comisionado por Venus, si no estoy equivocado, sí, por Venus, para sacrificar, para matar a Psique. Él fue una noche para cumplir con su cometido. Ella estaba dormida, la vio tan hermosa, pero tan hermosa, desnudita y demás, que en lugar de sacrificarla, se acostó con ella, en la oscuridad, y cada noche seguía yendo a visitarla, pero en la oscuridad, y le puso solo una condición: que nunca tratara de verlo, porque era un dios y porque él estaba comisionado para matarla, era un dios. Entonces, ella era puro deleite, cada noche gozando de aquellos encuentros maravillosos con un joven de un cuerpo precioso, según el tacto de Psique, y que era tierno. Esto tómenlo en cuenta las parejas, los hombres que me están oyendo y viendo la cara. Donde no hay ternura en la intimidad, baja muchísimo la sexualidad. La cultura del erotismo, junto con la creatividad, con la audacia, necesita la ternura. Mi única, mi nenita, mi bebita, todo esto necesita, permítanme, desnudita precisamente, así la encontró, así que
Eros. Entonces, ella gozaba, pero sin saber de quién se trataba, de un joven maravilloso que la complacía de principio a fin. Condenado Eros sabía la cultura del erotismo, hablar, crear formas, no irse a la rutina y con la luz apagada, aunque ellos sí tenían que hacerlo con la luz. Él tenía que hacerlo con la luz apagada, pero supongo que le hablaba con ternura, la acariciaba, la besaba toda, hasta en la boca. Bueno, ya que estoy inventando, yo qué sé de esas cuestiones. Bueno, es que he leído novelitas francesas de vez en cuando. Bueno, porque de lo demás yo no sé, ¿verdad, nena? Bueno, entonces, ella era feliz, pero una hermana envidiosa le metió la duda, le dijo, oye, ¿y qué tal que el joven que te ama sexualmente cada noche, qué tal si es un monstruo? ¿Qué tal si se trata de un ser maligno y tú ni cuenta te das? Pues ahí empezó la duda y en una de esas habían terminado el acto amoroso, Eros cansado estaba dormido, ella que ya no aguantó la curiosidad, encendió una lámpara, una vela, lo miró nada menos que Eros, el efebo, el joven más hermoso que nunca había visto. Pero en la contemplación de aquella maravilla de hombre, bueno, de Dios, se le escurrió el esperma. No el esperma que se le había escurrido a él, sino el de la vela. Quemó a Eros, que despertó, y allí se terminó el encanto. Le dijo, tú y yo nunca más. Continúa la historia. Si se interesan, lean a Apuleyo, y en Apuleyo el asno de oro, y allí si tienen estómago van a tener que apechugar en el asno de oro con una escena grotesca, asquerosa, porque este personaje humano fue metamorfoseado precisamente en asno, y en alguna ocasión algún empresario codicioso para atraer las malas pasiones de los insensatos acercó a una mujer desnuda al asno de oro. Estas son otras cuestiones, pero allí se describe en extenso el amor de Eros y de Psique. ¿Tiene alguna enseñanza este trozo de la mitología? Claro que sí. No traten de conocerse a fondo, no traten de conocer a fondo las mujeres al varón que las ama, porque a lo mejor van a descubrir defectos que pueden estropear, que pueden fastidiar ese amor hermoso de dos. Ellos no deben meterse demasiado en el conocimiento de lo inconsciente de aquella mujer, porque allí en lo inconsciente están las pasiones, las pulsiones, los impulsos, los sentimientos, ¿qué más de sentimientos? Las sensaciones, en fin, y puede haber una desilusión. Amor, pero en este caso sin profundizar como sí profundizó Psique cuando encontró que su amante era nada menos que Eros, un amante al que tuvo que perder.
ya que hablamos de zoofilia, caramba, pues ¿qué les parece el mito de la esposa de Minos, Pasífae? Se escribe Pasífae. El principio de todo es el siguiente. Neptuno dio un toro blanco hermoso a Minos para que lo sacrificara en su honor. Poseidón, no lo voy a decir a la manera romana que no me gusta, Poseidón, el dios del mar, dio ese toro blanco a Minos para el sacrificio. Lo vio tan hermoso Minos que dice, no, pues lo voy a dejar para semental, voy a sacrificar en el altar de Poseidón a otro toro blanco. Eso fue ibris, desmesura, y se castiga de una manera feroz, de modo tal que vengativo Poseidón inflamó el pecho de Pasífae con una pasión aberrante por el toro blanco. Entonces mandó llamar a uno de los arquitectos también portentosos de la antigüedad, Dédalo, y le dijo, constrúyeme una vaca hueca donde quepa yo. Y allí efectivamente se metió en la vaca, encelaron al toro, el toro tomó, según él, a la vaca aquella, y la vaca aquella no era otra que la reina de Creta, Pasífae. De esa unión monstruosa, aberrante, iba a nacer el Minotauro con cabeza de toro y cuerpo de varón, cuerpo de humano. Minos, espantado porque además comía carne humana, le dijo al propio Dédalo, ahora me haces una prisión donde pueda yo mantener seguro en reclusión a este monstruo. Y fue cuando Dédalus en latín, construyó el laberinto en el centro del cual estaba el Minotauro. Nadie que entrara en ese laberinto podía nunca salir. Y yo aquí les he dicho cómo es una alegoría de nuestro sistema de poder. En el centro está el Minotauro, el poder, la superestructura, que son los ricos, que son la cúpula de todo, de los partidos políticos, de la industria del periodismo, de los mal llamados sindicatos, de lo castrense, de los intelectuales orgánicos. Todos ellos constituyen el Minotauro. Todos nosotros, que tarde o temprano somos víctimas del tal, y todos los días ahí tienen la carestía de la canasta básica, y bueno, tratamos de salir del laberinto, nunca lo logramos porque, aturdidos que no fuéramos, nos guiamos por los consejos de los voceros oficiosos del sistema de poder, que desde la tele y la radio comercial están diciendo a las masas, por aquí es el camino, por aquí, siempre un camino equivocado. Ellos de mala fe conducen a unas masas cándidas, a unas masas que están anuentes, que son dependientes, que están domesticadas, sumisas, alienadas, y que se van por donde les indican los voceros oficiosos del poder, los López Dóriga, Ciros y todos esas, Denises y todos ellos. Entonces,
ellos los mantienen a ustedes en el corto plazo y dicen por aquí, miren por aquí, corto plazo, por aquí. Y el camino es equivocado. Por eso yo los convoco a analizar el corto plazo, pero con su contexto histórico, para poder entenderlo, para poder entender ese corto plazo. Pero no, el sistema de poder dice nada más cortoplacismo, nada más cortoplacismo. Y ahí tienen ustedes a los maestros, a las huestes de López Obrador y demás, como les he dicho siempre esta alegoría, como ratoncitos en una banda sin fin, corre y corre y corre y corre y corre por miles, sin salir de un solo sitio, sin dar un paso adelante por más que están acelerados, corre y corre. Se regresan los maestros a sus lugares de origen. ¿Qué lograron? Y si dicen ustedes, pues lograron dinero, caramba, si eso es algo positivo como para beneficio de las masas sociales, no, eso no vale nada. Les repito, ayer aquí honré la memoria de Ernesto Che Guevara. Puse ante ustedes el rostro cadavérico del Che Guevara, lleno de luz, sí, pero como guerrillero una porquería, porque qué guerrillero nunca ha logrado el bien de la comunidad. La 23 de septiembre, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, los hermanos acá en Ciudad Madera, ¿cómo se llaman? Gamis, Arturo Gamis, el profesor Pablo Gómez, que murieron ahí. ¿Quién? Con las armas. A mí hace años me dijeron en Gobernación, ande, no quiere irse a la Sierra de Guerrero. Nosotros le proporcionamos no únicamente armas, armamento, sino una pequeña compañía de 50, 100 compañeros. Yo no soy tonto. Mi forma, mi propuesta para la gente, para las masas, mi protesta para los paisas es otra, sin salir de la ley, sin violar la ley. Organización celular autogestionaria. Y alguien va a decir en este momento que eso son sueños guajiros. ¿A quién están ofendiendo? ¿Al que lo propone o al que lo desdeña para seguir dentro del laberinto dando vueltas y vueltas y vueltas, y a la hora de la teoría política citando sin saber qué es una cita, porque están pensando con cabeza ajena, citando a los López Dóriga y a los Ciros y a todos los demás? ¡Ah, que mis paisas! En fin, les debo más de el sexo, el amor y las pasiones a reventar del mito y de la historia en la Grecia antigua.